Los manuales periodísticos indican que uno debe presentar, debe hacer una pequeña ficha, una descripción de con quién va a conversar. Pero les confieso que me resulta muy difícil presentar al Rafa Villanueva, porque está de moda decir comunicador. Sí. Te puedo definir como humorista, te puedo definir como periodista. ¿Qué sos? Un cara dura, te diría yo. Periodista no. Periodista es el que estudia y se recibe, ¿no? Me parece que hay que mantener un respeto por años de estudios que tienen muchos buenos periodistas que ejercen la profesión, y nosotros que somos unos convidados, digamos, en esto de los medios, que no hemos hecho la carrera, me parece que nos corresponde mantener un respeto y una distancia con el sustantivo, digamos. Uh-huh. Bien, dejémoslo. Comunicador capaz que sí, humorista capaz que sí, digamos. Yo creo que es mucho más cara dura que cualquiera de estas dos otras ¿Cómo cosas. empezó esta historia, Rafa? De manera muy peculiar. Yo escuchaba un programa de radio que salía en Nuevo Tiempo, se llamaba Fútbol y Compañía. Uh-huh. Seguramente vos también. Sí, claro. Donde trabajaban, bueno, el profe Piñeirúa, Rómulo Martínez Chenlo, el Piñe, Gonzalo Delgado, etc. Y en un momento ese equipo, bueno, lo escuchaba, participaba como todo oyente de radio, ¿no? Amante del fútbol y del buen humor y todo ese tipo de cosas. Y cómo encaraban Por primera vez, yo que siempre fui un amante del fútbol, me sentí identificado con un programa periodístico deportivo, ¿no? No me pasaba antes, claro, escuchaba mucho. Marcó un camino diferente. Exacto. Y bueno, lo escuchaba, participaba, era como, me daba a conocer, ¿no? Y se ve que les caí simpático y en un momento hubo una especie de quiebre. El profe se fue para El Espectador a hacer 13-0 y Rómulo se quedó en Nuevo Tiempo con Fútbol y Compañía. Y fue Rómulo Martínez Chenlo, que hoy es jefe de prensa de Deportes de la Diaria, quien me llamó en ese momento y me dijo: mira, Rafa, quedó un lugar y a nosotros nos gustaría que participaras, si te animás. O sea que eres una especie de oyente calificado. Ponele. Y bueno, ahí arranqué, estuve 6 o 7 meses con Rómulo, el programa fue mutando mucho y terminé en 7 o 8 meses, digamos, arranqué con Rómulo, que era la parte más loca de 13-0, de Fútbol y Compañía, trabajando con Lalo Fernández y Hugo Mateo. Sí. Que todos mis respetos, pero era justamente el estilo que yo no... Que no te seducía. Exacto. Y igual dos popes, ¿no? Por favor, no, ni y además, y sobre todo en el caso de Mateo, sin un duda. Tipo con mucho humor. Salado. Con mucho humor. Exacto. Con un humor aparte muy particular, muy especial. Un tipo muy rico, ¿no? Sí, muy sí, rico, sí. muy rico. Y en ese momento, bueno, Rómulo se había ido para Rivera y el profe me vio ahí y me llamó, me dijo que tenía una charla. En realidad estábamos en una liguilla que, no me acuerdo, jugaba Frontera Rivera, mirá lo que estoy hablando, por el 98. En el Viera, una liguilla de la B, y el profe me vio ahí y me dijo: tengo una propuesta para hacerte. Y me acuerdo que mi respuesta fue: si es para llevarte los bizcochos, contá conmigo, desde ya. Y bueno, y ahí caí en 13-0, y bueno, y a partir de ahí... Y formaste parte de esa generación. Durante además, 9 años, sí, con el profe, el Piñe, y antes de que esto empezara en los medios, ¿qué iba a ser de tu vida? Me costó mucho encontrar un rumbo. El primer rumbo que encontré fue el de la independencia, ¿no? A los 17 años me fui de mi casa, trabajo desde los 15. ¿Montevideano? Sí, montevideano, del Parque Valle. Y bueno, esto de tener una independencia económica, digamos, una independencia absoluta desde los 17 años, me llevó a priorizar mucho el trabajo y no tanto el estudio, ¿no? Y entonces vagué por distintos preparatorios, bachilleratos, hice primero 2 veces científico, lo intenté. Mi madre cometió el error de decirme: no vayas a ser científico porque la matemática no es lo tuyo. Y allá fui, ¿viste? Para demostrarle que no, me terminé dando cuenta, como siempre, que tenía razón. Después intenté biológico, pero solo para quedarme en el Damaso, que era un liceo que yo amaba y donde tenía todos mis amigos. Y hasta que me di cuenta que no podía perder más el tiempo. Bueno, hice un año de ayudante de arquitecto, vagué, ¿no? Y bueno, después revalidé las materias de quinto humanístico y estaba haciendo Derecho cuando me llamó Rómulo. Iba a hacer Psicología.
O sea, estaba terminando el liceo. Ahí te estabas un poquito más convencido. Sí, sin dudas, como que ya lo había encontrado, digamos. Estaba ahí y vino este tipo a romperme los esquemas. Me costó un montón. Estaba terminando el liceo incluso con 23, 24 años. Bueno, toda esta pérdida de tiempo. O no, pero bueno. No, uno no pierde. Y bueno, me llamó Rómulo. Lo consulté con mi familia en el momento, a ver si había mi pareja. Porque no era fácil arrancar, ¿no? No había mucho, digamos, el sueldo no era en radio, ¿viste? Como es. Y por suerte todo bien, y probamos. Iba a probar un año a ver qué pasaba, y bueno, al año y medio ya estaba haciendo televisión y fue todo ¿Y cómo aparece la tele? En 13-0 estaba Mateo Grille, que el padre tenía en aquel momento, le habían dado las Señal 1, lo que después fue TC, bueno. Y le dijo, armate un programa deportivo en Señal 1, que recién arrancaba, no toda la época del cable y esta cuestión. Sí, cuando recién arrancó el cable. Recién. Armate un programa deportivo en el que esté Diego y Joel, Diego Muñoz y Joel Rosenberg, que eran los periodistas jóvenes deportivos del momento. Claro. Y Mateo, que estaba... Siempre había alguien haciendo una pasantía en 13-0, ¿no? Mateo era como un pasante calificado, pero estaba en ese momento dando una mano ahí en 13-0. Y bueno, nos invitó al Piñe, a Gonzalo y a mí a participar. Y estuvimos en Señal 1 un par de meses, algunas vicisitudes, nos fuimos. Y bueno, Muñoz, Carlos, le presentó un VHS en aquel momento a De Feo, y De Feo le encantó el programa. Y bueno, arrancamos en Canal 10. Y eso yo tenía, no sé, 1 año y medio, 2 años de radio recién. Y ahí es cuando aparece el humor, entonces. Digo, si bien siempre fuiste medio quizás desenfadado con la información o descontracturado, como se dice ahora, que es una palabra horripilante, pero... Era el estilo de 13-0 también. Claro, ¿no? Pero vos tenías más la impronta del humor y de alguna manera seguiste cultivándola. Exactamente, casi sin darme cuenta incluso, ¿no? Pero uno va viendo cómo generar empatía con quienes se entrevistaba en ese momento, o lo que fuere. Cerro Vamos también tenía como ese lado de encarar, digamos, el deporte en una cosa bastante loca, de disfrazar a futbolistas de murgueros, digamos, poner una murga y un jugador de fútbol ahí, jugar al futbolito con Gregorio Pérez, sacar del contexto al protagonista, ¿no? Pues Cerro Vamos fue casi que un antes y un después, ¿no? El otro día lo hablábamos con el Piñe, justamente, al final del año pasado. Fue quizás con el tiempo uno pueda dimensionar, pero fue de esos primeros, de la misma manera que, por ejemplo, Omar Gutiérrez se metió con un mate y a fumar en televisión, quizás se lo valorará en su momento. Omar lo matan, le dicen de todo, pero desde el punto de vista de la comunicación y de la televisión de aquel momento, haberse metido a tomar mate y a fumar en un estudio de televisión fue revolucionario. Sin dudas. Y de alguna manera la llegada de ustedes tuvo la posibilidad de ingresar a gente muy joven a la tele, sin antecedentes televisivos prácticamente, bastante desfachatados y metiéndose con temas que eran reducto de los periodistas deportivos. Exacto. Y de los informativos. Y con formatos tradicionales que pasaban más por la polémica y toda esta cuestión, ¿no? Que por el lado del humor, digamos. Sí, yo tengo el mejor de los recuerdos, obviamente. Aparte, íbamos los domingos a las 10:30, 11 de la noche. Es decir, trabajamos en Canal 10, pero en realidad no conocíamos a nadie en el canal, pues llegábamos los domingos a las 9, 10 de la noche. Claro. Estaba el portero, la maquilladora y nadie más. Era como jugar a hacer televisión en un canal de alcance nacional, ¿no? Sí, claro. Y eso a mí me colaboró un montón, digamos. Y a partir de ahí, toda esta cuestión de encarar las cosas con ciertos códigos humorísticos, digamos, ¿no? Y bueno, vi que como que resultaba. Después vino una propuesta del 10 para hacer Dale con Todo, que en aquel momento era como la gran propuesta del canal después de haber bajado de Calegrón, que lo conducía Luis Carballo. Y ahí también hacíamos ya mucho, o sea, un humor, digamos, cosas mucho más paradas en el humor que en otro lado. Y bueno, y así se fueron sucediendo las cosas prácticamente sin darme cuenta, ¿no? Después vino la propuesta de Planta Baja, de Canal 12, y siempre incursionando en algunas cosas, pero
pero con ciertos puntos de contacto con el humor. Me da la sensación, yo recién lo comentaba, hacía este comentario sobre Cavani y el gol de ayer que hizo, y hago el mismo paralelo. Vos estabas o has estado en el momento justo, en el lugar indicado, sí, y eso te ha permitido acceder a muchas propuestas, ¿no? Tal cual. No tengo nada más que agregar, pero es totalmente así. Me ha pasado 2 o 3 veces puntuales. Que no digo que sea suerte, es diferente. La suerte es otra cosa. Capaz que has tenido un poco de suerte, pero el hecho de estar en un lugar en el momento justo, eso también es un mérito. Sí, yo creo que el mérito, que ahí puede haber un gran componente de suerte, de estar ubicado en ese momento, en ese lugar, ¿no? Uh-huh. El asunto es poder verlo, descubrir que estás en un muy buen momento, en un muy buen lugar y aprovecharlo, claro, ¿no? Aprovechar la oportunidad. Creo que ahí pasa por el otro costado de la historia. Pero sí, hay 2 o 3 momentos claves que yo te diría que es así. Bueno, cuando empecé, que me llama Rómulo, perfectamente podría haberle dicho, no, al final descubrí lo que quiero hacer, no me vengas a romper los esquemas, yo te sigo escuchando. Sí, sí. Después que Mateo estuviera ahí para arrancar en televisión, después vinieron los Martín Fierro también, que hay un momento de quiebre ahí, ¿no? Que se nos ocurriera con Andrés Rodríguez, que es otro producto de 13 a 0, dicho esto en el mejor de los sentidos, que era productor, y bueno, juntos ver que podía eso rendir con nosotros, ir ahí, hacer informes para planta baja, digamos, generar material para otro programa, y bueno, que fuera tan bueno el material que se recolectó, que se hiciera un programa, y el programa fue muy visto, y a partir de ahí se genera un formato que termina siendo Sin Atajos, donde terminamos recorriendo América Latina y parte de Europa haciendo fiestas populares. Ahí empezaron los viajes. Ahí empezaron los viajes. Ahí empezaron los viajes. Has crecido casi que viendo de costado los medios de comunicación, todo este ambiente del periodismo y de las figuras del periodismo y todo eso, donde prima mucho el que dirán, y esa cosa uruguaya de no destacarse, de la cosa, como dice Fernando Andaje, de la medianía, no hacer muchas olas. Vos tenés un grado de inconsciencia muy grande. Sí. Como que no medís el qué dirán, no haces las cosas en función de los otros o de lo que te pueden ver. Lo vimos en Sin Atajos, lo vemos, bueno, ahora en Súbete a mi moto, ya es el grado extremo de todo eso. ¿Eso qué es? ¿Sos vos realmente? Soy yo. ¿Sos tan inconsciente? Sí, sí, soy así. No me importa nada. O sí me importa, pero ¿no? En el sentido de decir, totalmente. No me importa el que dirán. No. Hago esto porque creo que es lo que el programa necesita, o el programa es justamente este juego. El hecho de no haber estudiado para hacer lo que hago me llevó a estar muy atento todo el tiempo, ¿no? Entonces he mamado, digamos, de mucha gente, y he estado muy atento, como te decía, con todos los sentidos, ¿no? Y ahí me pasaron 2 cosas muy, muy particulares. Una, incluso antes de empezar a laburar en los medios, yo hice mucho dedo durante mucho tiempo en mi adolescencia y todo. Como te digo, trabajo desde los 15, entonces mucha explicación no tenía que dar, más allá de pegar un telefonazo y decir estoy en La Paloma o estoy en Punta del Diablo. Y una vez me levantó un actor de la EMAD, que ni siquiera sé el nombre, no sé, si lo cruzo hoy por la calle no sé si lo reconozco. Tampoco me acuerdo mucho de su fisonomía en el momento, pero me dijo algo que me quedó grabado para el resto de mi vida. Y veníamos charlando y me dijo en un momento así, mira pibe, en la vida hay 2 clases de personas, los que se animan y los que no se animan. Y vos sabés que eso me entró y fue como lo incorporé, y a partir de ahí siempre intenté estar en el equipo de los que se animan, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro está el profe Piñeirúa, que es como mi padre profesional y ainda más. Y el profe siempre nos decía, muchachos, con el Piñe nos preocupábamos por las mediciones, ¿no? De que el programa andaba así o andaba así, no sé cuánto, y el profe siempre nos decía lo mismo. Muchachos, acá no hay que pelear por ser primero, hay que pelear por ser diferente. Lo importante es ser diferente. Entonces, a partir de ahí, uno se va formando. Y tiene mucho que ver con lo que vos decías ahora, claro. De esto de ser un poco desfachatado, digamos, y que no te importe mucho el que dirán. Aparte que hay un gran componente de que a mí, la verdad, nunca me importó mucho lo que la gente pensara sobre lo que yo hago con mi vida, digamos, porque mi vida es mi vida y la vivo yo, y nadie más. Entonces, tampoco
emito juicios de valor sobre lo que hacen los demás con su vida. No, pero es interesante porque de hecho también reconociste en tus mayores o en las otras personas, reconociste los consejos justos también. Está bueno. Sí. O sea, tan loco no sos. No. Supiste escuchar con atención lo que te dijo ese actor y has escuchado al profe permanentemente. Sí, claro, sin duda. Sí, es cierto. Y tomar los consejos, ¿no? Y como te decía, estar atento, pero es esto de no tener una formación, entonces necesitas buscar herramientas en los que tenés al lado y son tus referencias, ¿no? Bien, Súbete a mi moto. ¿Cómo se explica el éxito de ese programa? Me consta que era una cosa breve. Iba a ser una cosa breve. No sé si 13 programas era un verano. 13 programas, un verano, ahí va. Un ciclo de verano. ¿Qué pasó? Jaime, yo de verdad no sabría decirte bien qué pasó. Tengo algunas teorías, ¿no? Es difícil explicar por qué algo tiene éxito en televisión o por qué no. O por qué funciona o por qué no, porque lo del éxito también es medio relativo, ¿no? ¿Por qué funciona o por qué no funciona? O sea, eso es... La respuesta la tiene la gente, digamos, ¿no? Creo que hay muchos componentes muy diferentes. Yo creo que la moto tiene un encanto particular. Si yo hiciera esto en una Harley Davidson, capaz que no lo miraba nadie. Como es en una Vespita del 62 clásica, que es como la moto del pueblo, siempre lo fue, está tuneada, bien tuneada, la tuneó Oge, o sea, el diseño es de Oge. Es simpática, creo que la moto es un componente... Es un personaje. Es un personaje. Es un personaje en sí mismo. Después hay otra cosa también, es que creo que nos agarra en un momento justo también, ¿no? Federico Gutiérrez, que es el productor de este programa, el productor de campo, digamos, que sale conmigo, y yo trabajamos juntos desde el 2005-2006, eso también se nota. Es importantísimo, ¿no? Tener una buena comunicación, un feedback con el tipo que te acompaña. Y después creo que lo fundamental es que la gente ve dos cosas en el programa. Primero se ven a sí mismos, sobre todo la gente del interior, y la gente de Montevideo descubre cosas que no conoce y que le llama la atención. Creo que ahí hay un secreto. Y el otro es que nosotros nos mostramos, digamos, no te vamos a mostrar la fiesta, sino que nosotros vamos a vivir la fiesta para mostrártela. Creo que un poco pasa por ahí la historia, ¿no? Claro. Es diferente que vos vayas y copetés y digas, bueno, acá estamos en el Festival del Olimar. Pones imágenes. Pones imágenes, haces historia y te vas. Que ir y charlar con la gente y si te ponen un vino, tomártelo y manotear un asado con cuero o agarrar de la olla un ensopado, digamos, y darle. A mí me ayuda mucho que mi familia es del interior también, ¿no? Son de Santa Clara del Olimar. Entonces no es la primera vez que veo una criolla, no es la primera vez que veo un capincho, no es la primera vez que veo una mulita. Claro, no hablas desde el asombro, no estás descubriendo nada. Exacto, o sea, a partir de ahí y más o menos conozco los códigos de la gente del interior, ¿no? Sé que hay que manejarse con mucho respeto, presentarse, pequeñas cositas que te van ayudando a generar en el otro una confianza, una empatía, esa cosa de la desconfianza del que viene de Montevideo, ¿no? Aparte con la cámara de la tele grande, ¿no? Esto de la televisión nacional, la tele Montevideo, como le dicen en el interior. Entonces uno va, se presenta, lo trata de usted, no le hace asco a nada, digamos, nada me asusta, me gusta. El ensopado ese para mí es lo más grande que hay, ¿no? Y si lo puedo comer con el cucharón, mejor. Porque yo lo comía así cuando lo hacía mi abuela, mojar el pan. Entonces eso me parece que la gente te lo valora un montón y creo que pasa por ahí. Después debe haber millones de cosas más también, ¿no? Pero ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué sorpresa grande te ha llevado en toda esta historia de Súbete a mi moto? Porque por más que del interior que seas... Sí. Y te sorprenden algunas cosas, ¿no? No es el interior al que yo iba cuando era chico. Ya está cambiado, ¿no? Está mucho más capitalizado. Pero qué movimiento que hay, ¿eh? Es impresionante. Desde Montevideo se ignora. Y yo creo que eso es un gran valor que tiene el programa. También. Demostrar Montevideo, digo, son dos países, está claro. Eso siempre.
dos países que están enfrentados. Cuando yo me vine de San José a Montevideo, el peor insulto que me podían decir era: se te pegó el tonito de Montevideo. Claro. Era el peor insulto. Y estábamos a 90 kilómetros. Claro. Entonces, vos vas arriba del Río Negro y te encontrás con otro país que no tiene nada que ver y que ignora lo que pasa en Montevideo. Sí. Los festivales, las fiestas populares, todo esto, son una realidad económica, social, cultural, antropológica, gastronómica, que acá en la capital se ignora. Totalmente. Mira, este fin de semana, sin ir más lejos, estuvimos en un festival que es el Festival de los Lagos del Andresito. Es a 60 kilómetros de Trinidad, en Soriano, en la triple frontera que le decimos nosotros, ¿no? Soriano, Río Negro y Flores. Es un lugar mágico del Uruguay. Sí, además pasás por los 3 departamentos. En 5 minutos. Sí, y además tenés el puente ahí. Cruzás el río, es una cosa increíble. Exacto. Y está a 60 kilómetros de Trinidad, que es la ciudad, digamos, más cercana, y van 40.000 personas, Jaime. 40.000 personas. Había más gente ahí que en el estadio ayer. 40.000 personas todo un fin de semana, con una infraestructura montada, con un escenario de primer nivel. Tocó Luciano Pereira, o sea, viene gente. No es que. Es decir, hay una movida, lo que vos acabas de decir es tal cual. El Festival del Olimar, el Carnaval de Artigas, de Rivera, el Carnaval de Melo. Son fiestas hasta el novillo pesado, la sandía, o sea... El asado con cuero. Por eso, además que desde acá, con mucha arrogancia capitalina, hasta se ríen de todo eso. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ese es uno de los valores fundamentales que tiene el programa y que la gente, sobre todo la gente del interior, ¿no? Lo ve así y te lo agradece, ¿viste? Que vos difundas eso, ¿no? Y des a conocer lo de ellos, ¿no? Porque es lo de ellos. ¿Qué tan trabajo es para vos el hecho de que tus programas o los últimos programas hayan sido viajando? Es el sueño del pibe, eso. Sí. Debe ser medio cansador. Y es como todo, ¿no? Como todo laburo también, digamos, donde vos haces más o menos lo que te gusta, pero implica un sacrificio. La gente se cree que vos vivís de fiesta, ¿no? Y es bastante sacrificado por algún otro lado, ¿no? Yo hace 2 años, ponele que no estoy un fin de semana en mi casa. Claro. Y hay veces que extrañás, ¿viste? Salir el domingo, ir a la feria. Sí. O quedarte en tu casa. O quedarme en casa, ¿viste? Implica un gran esfuerzo. Pero más allá de eso, viajar tiene un valor incalculable, ¿no? Dentro del Uruguay, por lo que acabamos de hablar, por descubrir lugares que uno no conoce. Yo conocía, no sé, toda América Latina, menos Guatemala menos Nicaragua y Bolivia, toda América Latina. Y no conocía Mercedes. Claro. ¿Entendés? Sí, claro. Entonces, esto tiene un valor también en sí mismo, más allá del hecho de viajar, es riquísimo, digamos, ¿no? Yo soy un agradecido a esta oportunidad que me dio la televisión de poder conocer toda América Latina, parte de Europa, y ahora terminar de conocer mi país. Yo soy un tipo, en ese sentido, completamente pleno, ¿no? ¿Y ahora llevas toda esta experiencia al escenario? Claro, incluso hasta que es como un desahogue también, porque en realidad este stand-up que estrenamos el viernes pasado en Under Movie, habla de todo este sacrificio, digamos, que implica el hecho de viajar, ¿no? Y toda esa cosa que la gente no ve, que implica trabajar viajando. Entonces, es un desagote, ¿viste? ¿Y ese stand-up cómo lo encaraste? Pues va a ir todos los viernes en Under Movie, 22:30. 22 horas. 22 horas. ¿Cómo lo encaraste? ¿Contando experiencias, anécdotas de los viajes? No. ¿O es simplemente el pretexto de que el Rafa Villanueva es un viaje al interior del Rafa Villanueva? Es tal cual, es así. Es un viaje al interior de mi vida, digamos, ¿no? Obviamente no es literal, digamos, pero hay un gran componente de realidad, que es justamente las vicisitudes de vivir de viaje, ¿no? El hecho de no estar nunca en tu casa, bueno, millones de situaciones que son parte de tu vida a raíz de vivir viajando, ¿no? No poder tener perros, yo qué sé. Y es divertido y, como te decía, hasta casi terapéutico por esto mismo, porque es como desagotar y mostrarle a la gente, un poco de manera exagerada, obviamente, pero bueno,
pero hay un gran componente de realidad de que, bueno, vivir viajando no es todo color de rosa. ¿Alguna vez te pensaste, imaginaste que ibas a estar delante de un escenario haciendo humor? Porque además has formado parte también de una generación que también terminó haciendo stand-up con un éxito arrollador, ¿no? Sí. No, yo nunca me imaginé nada de lo que me fue pasando, Jaime. No me imaginaba haciendo radio y de un día para el otro me vi sentado frente a un micrófono. No me imaginaba haciendo televisión y de un día para el otro me vi frente a una cámara. Y quizás esto del teatro sí está como, digamos, un poco más previsto, ¿no? Sí, sí, después de todo esto... Claro, era bastante lógico de que, y aparte como vos decís, hay una generación muy interesante de gente que terminó subiéndose en el escenario haciendo stand-up. A mí lo que me impedía era vivir de viaje, ¿no? Entre otras cosas me impedía hacer esto, comprometerme con un teatro, a tener una determinada temporada, o sea, una temporada con una determinada extensión y demás. Entonces sí me lo imaginaba, pero era bastante complicado llevarlo a la realidad. Pero sí, no, de verdad mi vida está como un poquito llena de sorpresas también. Y es rico eso porque no te aburrís. ¿Qué atención le prestás a las críticas que no les gusta lo que haces? Porque si antes te preocupabas, que te decía el profe, por el rating, que esto, que el otro, también hay gente que no le gusta nada lo que haces. Claro, y es lógico, ¿no? No le puedes gustar a todo el mundo, sería antinatural. Al principio me perseguía por el rating con el Piñe, cada notita o cosa que me mencionaba era para mí el mundo, ¿no? Si hablaba bien, ¡buah! Y si hablaba mal era la muerte misma. Hoy te digo que el rating me parece que es un accidente, que vos podés hacer un excelente producto televisivo y no mirarte que nadie te mire, y podés hacer una cosa que no le estás aportando nada a la historia y ser un éxito televisivo. Creo que el rating, si vos lo mirás, creo que ya es una exageración lo del minuto a minuto, ¿no? Ni que hablar. Pero incluso programa a programa me parece que tampoco te aporta mucho. Creo que el rating vos debes mirarlo, y esto lo aprendí en mi época como productor, porque también tuve una productora, produjimos Telemental y alguna otra cosa también, Tierra a la Vista, con cierta proyección, ¿no? Después de un cierto tiempo, 3, 4 meses, vos podés sacar una conclusión de lo que te dicen los números. Pero el rating es un accidente, un día te fuiste antes a la tanda o te fuiste después y te fue mejor o peor, y es como muy loco. Y lo mismo con las críticas. Hoy realmente no leo ni le doy mucho corte. Me ayuda que esto es un trabajo para mí, siempre lo tomé como un trabajo. Entonces yo lo hago. No pasa de ahí, ¿entendés, Jaime? O sea, es un trabajo, yo lo hago, sí, trabajo en los medios, tengo cierto reconocimiento, vas por la calle y te pasan cosas que no te pasan si tuvieras, no sé, si trabajaras acá. Y de última trabajas en el mismo medio, la televisión es lo que tiene, ¿no? Sí, te da una visibilidad que es impresionante, pero no pasa de ahí, después tenés que... el hecho es yo hace ya casi 15 años, ¿no? Entonces te da como cierto, digamos, manejo de la situación. Y está todo bien con las críticas, cada uno tiene su laburo y tiene que hacerlo y demás, pero yo voy a seguir ganando lo mismo, opinen que soy un fenómeno o opinen que no lo soy. Y también tenés que tener en cuenta que la televisión lo que hace es magnificar, ¿no? Llevar al extremo las cosas. Entonces hay gente que piensa que vos sos un genio y hay gente que piensa que tú sos un tonto, ¿no? Y vos no sos ni un genio ni un tonto. Sos un laburante de esto, haces lo que tenés que hacer, cobras un sueldo y hasta ahí llega la historia. Después no podés subirte a ningún pedestal ni ponerte en ninguna lápida porque no se puede vivir así. ¿Cómo sigue esta historia? Kilos A. Mirá, hace poco se me ocurrió preguntar hasta cuándo íbamos a seguir con la moto y me dijeron hasta que se le acabe la nafta. Esa fue la respuesta. Buena respuesta. Sí, muy buena. Muy buena. Hace poco, tomé esto del stand-up y bueno, me llamaron del canal ahora a mediados de diciembre por una nueva propuesta, que es Me Resbala, que empieza ahora en febrero, donde voy a trabajar con muchísimos amigos, que me ilusiona muchísimo, me divierte muchísimo conducir este programa en el que va a haber maravillosos actores, que es un formato muy lindo de hacer, donde si bien
tengo el rol de conducirlo. El formato no requiero, digamos, de la importancia, ¿no? de la conducción, digamos. No es que el conductor tiene ese papel preponderante. ¿No es el programa del Rafa Villanueva? No, y en absoluto. Entonces, ¿Y quiénes son la patota? ¿Se puede saber? Sí, claro, Maxi de la Cruz, Coco Echagüe, Marcel Queroglián, Luciana Acuña, Patricia Wolf, el Turco Abdala, creo que no me estoy olvidando de nadie. Y un invitado a ver por programa, está muy bueno, de verdad, entusiasma, a mí me entusiasma muchísimo la oportunidad. ¿Grabado o en vivo? No, grabado. ¿Horario tiene? Horario central, pero todavía tampoco tiene día, pero es horario central, es como la propuesta del año 2015 del canal, y bueno, que me hayan llamado para conducirla. Hacen esa figura, claro. Sí, está bueno. Es como un... Está bueno. Sí, está muy bueno, la verdad que me siento muy halagado por la propuesta, un gran desafío, lindo volver al estudio aparte, desde el 2010 que... Sí, claro. Si bien la moto no para, pero poder volver a hacer televisión en el estudio es divertido. ¿De dónde salió la moto? Y la moto se la compraron a un, creo que era coleccionista, de más. La Jessie terminó... Forma parte de vos. Y yo ya me la quiero quedar, fíjate sí, que claro. sí. Deberías tenerla al living de tu casa. A mí me gustaría muchísimo poder quedármela. Se cotizó, ¿no? La deben haber comprado en 2 mangos y ahora vale más. Sí, ahora vale bastante. Bueno, te voy a contar algo. El otro día fuimos a hacer un chivo porque era un aceite de lubricante, regalaba una moto muy importante con una promoción. Y había mucha gente del ambiente motociclístico, digamos, ¿no? Y había uno de motos clásicas y vino y nos dijo, quiero contarles algo. Fue a comprar una moto, una Vespa, y bueno, le cobraron mucho más de lo que venían cotizándose las Vespas. Y él dijo, Vespa, pero ¿qué pasó? Dijo, no, pasa que desde que este flaco hace el programa con la Vespa, se han cotizado mucho más. Y que se ven mucho más por la calle, la gente tiene... Y hay gente que tiene Vespas que nos ha contado que los ven y les cantan la canción. Es fuerte. Como muy fuerte, sí. Y la gente se saca fotos tanto conmigo como con ella, ¿no? Con la Vespa y hemos tenido que... te cuento, esta es genial. Estábamos comiendo en Mercedes, un restaurante precioso que tenía un vidrio hacia la calle, una ventanal enorme. Y de repente miramos así y la moto estaba tapada con una lona, ¿no? Para evitar, digamos, intrusos o accidentes. Tenés que tener mucho cuidado también. Es una herramienta de trabajo. Sí. Entonces, o alguien se puede lastimar y esa moto tiene nombre y apellido. No es que se lastimó con una moto, se lastimó con la moto de subir a mi moto. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Entonces se tapa y se ve que un matrimonio de abuelos, no te digo gente joven que es más inconsciente, ¿viste? Y va más atrevida, ¿no? Matrimonio de abuelos del interior que supuestamente tienen ciertos códigos de no sé qué, portó nada, descubrió que era la Jessie, le sacaron la lona, la señora se subió y cuando miramos había una señora de unos 70 años subida a la moto y el hombre sacándole fotos con el celular. ¿Viste? Es como demencial. Sí. Los niños tienen como una atracción fatal con la moto y la canción. Y es muy divertido lo que ha pasado. Realmente es muy divertido. ¿Puedo ir un ratito al periodista deportivo? Sí, claro. ¿Viste el partido anoche? El primer tiempo, después tuve que... ¿Te enteraste de todo lo que pasó? Sí. Suspendieron el partido, pedradas, terminó 10 minutos antes. Está complicado, ¿no? Ha cambiado mucho de cuando vos eras un oyente de Fútbol y Compañía hace 15 años o 20 años y ahora no pasaban las cosas que pasan. Sí. No podemos separar el fútbol de la realidad social. Me parece que es un error pensar que esto es producto del fútbol o del básquetbol. La violencia y todas estas cuestiones han llegado a todos lados. Sin ir más lejos, vengo del Festival del Andresito, que te decía, donde me comentaban gente que organizó que están pasando cosas que antes no pasaban. Robos a carpas, pedreas, roturas de botella. Bueno, hoy me llegaban mensajes a la radio que
el sábado de la San Fernando, las llamadas posteriores a la corrida, entre las comparsas y el público, terminaron en los líos también. ¿Entendés? Entonces, me parece que es un error separar y decir que esto es por el fútbol. No, yo creo que debemos pensar que el fútbol es nuestra principal identidad. Si vos vas a España, cuando te preguntan de dónde sos, vos decís que sos uruguayo, nadie te nombra a Torres García, Benedetti, lamentablemente, ¿no? Te nombran a Chengue Morales, a Forlán, a Suárez. Sí. Nosotros somos fútbol y debemos aceptarlo de una vez, digamos, ¿no? Y lo que nos refleja, nos muestra, es el fútbol, como sociedad, ¿no? Y esa es la sociedad que tenemos, no es el fútbol que tenemos. Esa es la sociedad que estamos teniendo hoy en el Uruguay, donde se han perdido un montón de códigos, digamos, que antes teníamos y que nos permitían vivir mucho más tranquilo, ¿no? Donde el padre iba a la cancha con sus hijos o con su mujer. Yo viví en los clásicos con hinchas de Nacional. Pero en la Amstrad íbamos una punta a la otra. Yo que soy de Nacional, claro, estábamos contra la Olímpica los de Nacional. Y se armaban unos relajitos, sí, pero convivíamos. Nunca batalla campal como ahora. Y se gritaban los goles y los hinchas de Nacional gritaban los goles al lado de los hinchas de Peñarol y viceversa. Y no pasaba nada. Y uno iba a las llamadas y no pasaba nada. Y uno iba al desfile de carnaval y no pasaba nada. Y iba al interior y no pasaba mucho menos, ¿no? Y hoy vas por las ciudades del interior y ves rejas, vas a los festivales y te dicen, uy, esto ya está mucho más complicado. Se capitalizó, te dicen. Y sí, es muy triste, ¿no? Y tenemos que prestar mucha atención, pero creo que todo pasa por la educación, ¿no? No es cuestión del Ministerio del Interior, es cuestión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía. Pensar que es una cuestión del Ministerio del Interior, que esto se soluciona con represión o bajando la edad de imputabilidad, me parece que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Esto pasa por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Educación y Cultura. El día que entendamos eso y que no reclamemos el hecho de aportar unos pesos más a aquellos que tenemos para hacerlo, para que esto se termine solucionando. Sin embargo, como las autoridades dicen que nunca tuvo la educación tanto dinero y sin embargo los resultados no son los mejores. Bueno, entonces lo estamos administrando mal. Esto es claro, ¿no? Digamos, porque si nunca tuvimos tanto dinero destinado a la educación, que es cierto aparte, porque es un hecho de la realidad, sí, claro. Bueno, lo estamos disponiendo mal entonces. Evidentemente la gestión no está siendo la mejor, porque los recursos están hoy. Claro. Entonces mejoremos la gestión, muchachos. Pero es trabajo de ustedes, ¿no? No de ustedes, ¿no? No, es trabajo sí, claro, de las autoridades. De las autoridades. Digo, para eso están ahí. Y sí. Depositamos la confianza en quienes están ahí. Exactamente. Y esa es... Porque además se supone que después que ganaron ya no gobiernan ya no representan al sector que los votó, sino que están administrando el país, ¿no? Y sí, son gobernantes de todos los uruguayos. Entonces, bueno, revisemos lo que estamos haciendo, revisen lo que están haciendo y, bueno, traten de mejorar la gestión. ¿Sos muy habitual al carnaval? No mucho. No mucho. Que capaz que por la tele sí. Si voy haciendo zapping y veo una murga, me quedo por lo general. O capaz que si veo a los chovis, me quedo. O a Sociedad Anónima. Sí. Son de San José, sabía. Sí, claro, por supuesto. No, yo paso el aviso. Cada vez que puedo que un Maragato triunfa, yo siempre lo digo. La fiesta del mate también está muy buena. Sí, y es nueva. Yo no llegué ya estaba acá. Sé que para los de San José es muy propia, pero claro, quienes no la vivimos, no la sentimos pero también moviliza mucha gente. De todos modos, tú me nombraste hoy a Luciano Pereira ahí en Andresito, la fiesta del mate. Traen a muchos argentinos también. Yo el otro día hacía una crítica en Twitter del Festival de Durazno, que toda la vida fue capital nacional del folclore, tiene 45 años el festival, y traen a Valeria Lynch. No sé qué tiene que ver con el folclore. También a veces he escuchado, más de una vez, que si bien los números internacionales son los convocantes, a veces se sienten los locales como desplazados por todas esas figuras. Vos que vas a esos lugares. Hay dos cosas, me parece, por ahí, ¿no? La primera es algo que nosotros renegamos como buenos hermanos menores de los argentinos, y es que estamos mirando todo el tiempo hacia ahí. No miramos, pero miramos. No admiramos, pero admiramos. Sí, claro. No, me parece que pasa por ahí. Nos cuesta reconocer
que es como Sí, doble discurso satánico, Puf. ¿no? El doble discurso del uruguayo en ese sentido terrible. es Terrible. es la demagogia en el más amplio de los sentidos. Y el otro es una cuestión muy llana, que es económicamente hoy es mucho más barato traer, o mucho más barato no, pero por la misma plata, capaz por el mismo dinero, vos podés traer a Valeria Lynch, a Luciano Pereira o a que es lo que te cobra X uruguayo, ¿no? Entonces, una cosa se potencia con la otra y vamos a buscar... Bien, pero Valeria Lynch en la fiesta de la Patria Gaucha. Claro, bueno. No seas malo. Está bien. Como dice Mujica, Ahí hay pará, como... papá. No. Pobre Diego Sorón, dos amigos. Sí, pero, claro, sí, claro. No, pero... No. Y se mueve muy bien, por eso está Valeria Lynch. Claro, pero el problema no es de Diego Sorón, ni dudas. de Valeria Lynch. No, sin dudas. Y ahí viene el tema del doble discurso. Exacto. Exacto. Deberías haber seguido psicología para poder entender y analizar estas cosas. No, nunca es tarde. ¿Cuánto hace que no te dicen Rafael? ¡Fua! No sé. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, para mi madre cuando se enojaba, capaz. Pero vos sabés que no le prestás, madre, ¿no? Vos sabés que no le prestás atención a los créditos del programa, pero ¿dice Rafa o dice Sí, Rafael? no, creo que dice Rafa Villanueva. Todavía eso, o sea que ya has perdido hasta la identidad. Sí, es verdad. Me agarraste por sorpresa, pero hace mucho tiempo que me dicen Rafael. Mucho tiempo. Así que capaz que si te dicen en la calle Rafael, ni vuelta te da. No, sí, tranquilo. Pero me va a sonar raro, capaz, ¿no? Es como que suena enojado. Pues ya te digo, era mi madre cuando se enojaba. Por ahí me decía Rafael, pero sí, soy el Rafa. Bueno, no lo digo desde el enojo, sino desde el placer de haberte tenido, Rafael. Gracias por haber venido, ha sido un gusto tenerte acá en Los Orcas. Para mí un placer haber compartido contigo este rato, de verdad. Bueno, y que sigan los éxitos. Igualmente, y te sigo mirando acá y en otros lugares donde también te disfruto mucho porque está bueno tener, bueno, lo hablábamos hoy, ¿no? Está bueno tener estos espacios donde... Conversar con tiempo. Sí, tranquilo. Hoy la tele, viste que es esto de una máquina de picar carne y los tiempos son como la vida, ¿no? Todo muy líquido, todo muy fast food, como dicen los Larbanois, Carrero. Gracias, y es un Rafa. placer. No, gracias. Gracias, muy bien. Me llamó, me dijo que tenía una charla. En realidad estábamos en una liguilla que no me acuerdo, jugaba Frontera Rivera, mirá lo que estoy hablando, por el 98. En el Viera, una liguilla de la B. Y el profe me vio ahí y me dijo, tengo una propuesta para hacerte. Y me acuerdo que mi respuesta fue, si es para llevarte los bizcochos, contá conmigo. Desde ya. Y bueno, y ahí caí en 13-0. Y bueno, y a partir de ahí... Y formaste parte de esa generación. Durante que además... 9 años, sí, con el profe, el Piñe. Y antes de que esto empezara en los medios, ¿qué iba a ser de tu vida? Me costó mucho encontrar un rumbo. El primer rumbo que encontré fue el de la independencia, ¿no? A los 17 años me fui de mi casa, trabajo desde los 15. ¿Montevideano? Sí, montevideano, del Parque Valle. Y bueno, esto de tener una independencia económica, digamos, una independencia absoluta desde los 17 años, me llevó a priorizar mucho el trabajo y no tanto el estudio, ¿no? Y entonces vagué por distintos preparatorios, bachilleratos, hice primero 2 veces científico. Y fue Rómulo Martínez Chenlo, que hoy es jefe de prensa de Deportes de la Diaria, quien me llamó en ese momento y me dijo, mira, Rafa, quedó un lugar y a nosotros nos gustaría que participaras, si te animás. O sea que eres una especie de oyente calificado. Ponele, y bueno, ahí arranqué, estuve 6 o 7 meses con Rómulo, el programa fue mutando mucho y terminé en 7 o 8 meses, digamos, arranqué con Rómulo, que era la parte más loca de 13AC, de Fútbol y Compañía, trabajando con Lalo Fernández y Hugo Mateo, sí. que todos mis respetos, pero era justamente el estilo que yo no... Que no te seducía. Exacto. Y igual dos popes, ¿no? Por favor, no, ni y que además, hablar, y sobre todo en el caso de Mateo, sin un duda. tipo con mucho humor. Salado. Con mucho humor. Exacto. Con un humor aparte muy particular, muy especial. Un tipo muy rico, ¿no? Sí, muy sí, rico, sí. muy rico. Y en ese momento, bueno, Rómulo se había ido para Rivera y el profe me vio ahí y científico, lo intenté. Mi madre cometió el error de decirme no vayas a ser científico porque la matemática no es lo tuyo.
Y allá fui, ¿viste? Para demostrarle que no, me terminé dando cuenta, como siempre, que tenía razón. Después intenté biológico, pero solo para quedarme en el Damaso, que era un liceo que yo amaba y donde tenía todos mis amigos. Y hasta que me di cuenta que no podía perder más el tiempo. Bueno, hice un año de ayudante de arquitecto, vagué, ¿no? Y bueno, después revalidé las materias de quinto humanístico y estaba haciendo Derecho cuando me llamó Rómulo. Iba a hacer Psicología. O sea, estaba terminando el liceo. Ahí te estabas un poquito más convencido. Sí, sin dudas. Como que ya lo había encontrado, digamos. Estaba ahí y vino este tipo a romperme los esquemas. Me costó un montón. Estaba terminando el liceo incluso con 23, 24 años. Bueno, toda esta pérdida de tiempo. O no, pero bueno. No, no pierde. Y bueno, me llamó Rómulo. Lo consulté con mi familia en el momento, a ver si a mi pareja. Los manuales periodísticos indican que uno debe hacer una pequeña ficha, una descripción de con quién va a conversar. Pero les confieso que me resulta muy difícil presentar al Rafa Villanueva, porque está de moda decir comunicador. Sí. Te puedo definir como humorista, te puedo definir como periodista. ¿Qué sos? Un cara dura, te diría. Periodista no. Periodista es el que estudia y se recibe, ¿no? Me parece que hay que mantener un respeto por años de estudios que tienen muchos buenos periodistas que ejercen la profesión, y nosotros que somos unos convidados, digamos, en esto de los medios, que no hemos hecho la carrera, me parece que nos corresponde mantener un respeto y una distancia con el sustantivo, digamos. Uh-huh. Bien, dejémoslo. Comunicador capaz que sí, humorista capaz que sí, digamos. Creo que es mucho más cara dura que cualquiera de estas dos otras ¿Cómo cosas. empezó esta historia, Rafa? De manera muy peculiar. Yo escuchaba un programa de radio que salía en Nuevo Tiempo, se llamaba Fútbol y Compañía. Uh-huh. Seguramente vos también. Sí, claro. Donde trabajaban, bueno, el profe Piñeirúa, Rómulo Martínez Chenlo, el Piñe, Gonzalo Delgado, etc. Y en un momento ese equipo, bueno, lo escuchaba, participaba como todo oyente de radio, ¿no? Amante del fútbol y del buen humor y todo ese tipo de cosas. Y cómo encaraban Por primera vez, yo que siempre fui un amante del fútbol, me sentí identificado con un programa periodístico deportivo, ¿no? Uh-huh. No me pasaba antes, claro, escuchaba mucho. Marcó un camino diferente. Exacto. Y bueno, lo escuchaba, participaba, era como, me daba a conocer, ¿no? Y se ve que les caí simpático y en un momento hubo una especie de quiebre. El profe se fue para El Espectador a hacer 13-0 y Rómulo se quedó en Nuevo Tiempo con Fútbol y Compañía.